El título de la prédica de hoy es La cárcel de la falta de perdón. Lo repito, la cárcel de la falta de perdón. Este es un tema que yo considero que es muy elemental y que siempre debe ser traído a todo púlpito dentro de la iglesia de Cristo. Siempre debe haber alusión a este tema de la falta de perdón en el corazón de los cristianos, ya que aunque parezca mentira, la falta de perdón es una cárcel espiritual que tiene muchos prisioneros hoy en día, a pesar de que estos prisioneros hayan nacido de nuevo. Y es que hay creyentes que llegan a los pies de Jesucristo, que tienen mucho que perdonar a otros, y que luego de un tiempo en el Señor son guiados por el Espíritu Santo a hacerlo. Existen también otros que ciertamente perdonan, pero luego de cierto tiempo ya en el Señor vuelven a ser heridos. Y siempre llega ese momento donde tienen una falta de perdón arraigada en el corazón que los aprisiona, los amarga, los detiene en su proceso de crecimiento en la gracia de Dios. El tema es muy delicado de verdad, por eso creí conveniente tratarlo hoy para todos ustedes. Amigos, existen hogares cristianos donde la falta de perdón ha hecho sus estragos. Esposos que a pesar de ir fielmente a la iglesia con toda su familia, a pesar de decir que tienen hogares cristianos, sin embargo esconden grandes resentimientos y faltas de perdón. También están esos familiares que se tienen rencor o esos amigos que tienen cosas guardadas entre ellos, dolor por heridas del pasado, rencor entre compañeros de trabajo y en el peor de los casos, falta de perdón entre hermanos dentro de una misma congregación porque se han herido y que ya vienen teniendo años juntos sin haberse perdonado todavía. Esto es inaudito, por lo menos dentro de la iglesia del Señor. Y luego todos estos que acabo de mencionar se preguntan ahora, ¿por qué no son prosperados? Y es porque hay una raíz de amargura, hay una falta de perdón en sus corazones. El tema es bastante serio. Amigos y hermanos, la falta de perdón es un cáncer, es un mal que no deja que la gracia de Dios fluya. Y Jesús lo presentó categóricamente de esta forma. El Señor no guardó reparo para señalar la falta de perdón como algo que no debe ser y menos debe ser en medio de hermanos de la fe. Y esto lo vamos a encontrar en el pasaje de la Biblia que estudiaremos en este día. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 23 al 35? Lo vamos a ir desglosando, pero vamos a comenzar primero por los versos 23 y 24, donde Jesús, el mismo Señor Jesús, dijo lo siguiente. Leamos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice la palabra que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora escuchen esto. Un talento es igual a 6,000 denarios. Y esta sería la suma que un jornalero ganaría en 6,000 días. Esto es aproximadamente unos 19 años de trabajo. Un solo talento. Esto es 19 años de trabajo, trabajando de lunes hasta el sábado. Ahora, vamos a convertir esto en dólares americanos. ¿Qué le parece? Vamos a convertir esto en dólares americanos. Si asumimos un salario diario promedio a nivel mundial de unos $50, vamos siendo generosos. Un poquito generosos nada más. $50 diarios. Este talento sería de unos, escuchen bien, $300,000. Unos $300,000. Y estamos hablando de una deuda de 10,000 talentos. ¿Cuánto valdrían entonces 10,000 talentos? Eso sería el equivalente a unos 3,000 millones de dólares.
Obviamente que esto era impagable y pienso que el Señor Jesús exageró deliberadamente para poder demostrar que la deuda era impagable. La deuda de este hombre no la iba a poder pagar durante el resto de su vida. Versos 25 al 27 dice así: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Maravilloso. Dice la palabra: ordenó su señor venderle. Por supuesto, el hombre no pudo pagar, por lo tanto el señor mandó que se le vendiera a él, a su familia y todo lo que tenía. Esto no satisfaría la deuda, obviamente, ya que los esclavos a lo mucho pueden ser vendidos por un talento cada uno, y por lo general son vendidos por mucho menos. Sin embargo, esto traería algo de justicia, pero no sería suficiente. Este le dijo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Obviamente que la promesa que hizo el esclavo no tenía sentido. Habló como si todo lo que necesitaba para pagarle a este rey fuera solamente paciencia. Le dijo: ten paciencia y yo te pago. Ay, ¿qué le iba a pagar? Como que la paciencia fuera suficiente. Le dijo en otras palabras: si me das suficiente tiempo, yo te voy a pagar todo. No, 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 absurdo. Estoy seguro que en ese momento, al escuchar este relato, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, de ley pensaron que era gracioso el tema, porque absurdo, ¿cómo va a pagar este hombre? No había cómo pagarlo, y con paciencia menos. Pero ¿qué pasó? Sigamos leyendo. El señor de aquel siervo, dice la palabra, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El Señor demostró misericordia, impulsada por su compasión por este hombre cuyo destino estaba a su entera disposición. El destino de este hombre estaba en sus manos, en las manos del rey. Pero sin embargo, movido a misericordia, decidió olvidar la deuda. Algo asombroso para todo aquel que escuchaba este relato. Ahora bien, todo esto fue lo que precisamente nos pasó a cada uno de nosotros. Seamos honestos. Esto nos pasó a cada uno de nosotros. Cada uno de los que hemos llegado a los pies de Cristo. Antes de conocer a Cristo hemos cometido una multitud de pecados. Una cantidad incontable de pecados. Yo mismo he dicho muchas veces, cuando cuento mi testimonio, que cuando Cristo entró en mí, fue como si se hubiese quitado de mis hombros toneladas y toneladas de pecados. Amigos, la culpa que yo tenía cuando vine a los pies de Cristo era enorme. Enorme, 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 pero sin embargo me encontré con la gracia perdonadora de Dios. Me encontré con su perdón gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que a partir de ese entonces mi gratitud hacia Dios es enorme, y por eso me comprometí a servirle predicando su palabra y su verdad durante el resto de mi vida. Y eso es lo que he hecho de forma incansable, ininterrumpida, por más de 21 años. Es una especie de deuda que tengo con Dios que sé que no me alcanzará la vida para pagarla. Por más que haga lo que haga, ni siquiera en un 0,00001% podría pagar esa deuda, aunque viviera 21 años más predicando su evangelio. Esto es lo que Dios ha hecho con todos nosotros. Ay, pero yo no era tan malo antes de llegar a Cristo. ¿Qué te pasa? No hay hombre bueno, dice la palabra. Solo hay uno bueno, Dios. Todos hemos sido malos, muy malos, por muy linda gente que nos hayamos creído. Todos venimos delante de Dios con una multitud de pecados. Solo imaginen ustedes que ya son buena gente, son lindas personas y pecaron una vez. Nada más, una vez por día. Solo hagamos esta cuenta, una vez por día. Eso en un año calendario vendrían a ser 365 pecados.
En 10 años de vida, eso vienen a ser 3.650 pecados. Nuestra deuda con Dios era enorme. El siervo perdonado de tal enorme monto se negó a perdonar a otro. Esto lo vamos a ver en los versos 28 al 31 del mismo Mateo 18. Escuchen bien, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, dice, haciendo, es como agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¡Qué barbaridad! Como yo siempre digo, ¡qué barbaridad! Como pudieron escuchar, ahora el recién perdonado se encuentra con uno de sus consiervos que le debía solo 100 denarios. Solo 100. Y dice la palabra que apenas lo vio, prácticamente lo asaltó. Lo ahogó y le demandaba su paga, los 100 denarios, que era más o menos un salario de 100 días. Esto multiplicado por los $50 que ya hablamos hace un rato de la jornada, estábamos hablando de unos $5,000. Nada más. Y aunque este no era un monto insignificante, sin embargo, era casi nada en comparación con la deuda que se le había perdonado a él. ¿Qué les parece? Increíble, ¿verdad? Recordemos cuánto se le perdonó a él. Unos $3,000 millones se le había perdonado a él. 3,000 millones. 3,000 millones frente a unos $5,000 de su consiervo. Cabe recalcar que el significado de esta frase, le ahogaba, viene a ser algo así como ahorcarlo, ahorcar a una persona, apoderándose de su garganta. Para mí que literalmente sucedió esto. Le cogió de la garganta y dice, págame lo que me debes. El recién perdonado, queridos amigos y hermanos. Y esto es tan absurdo. La deuda de este hombre, como vengo diciendo, comparada con la suya, era muy pero muy pequeña, pero el reclamo lo tomó con esa intensa ferocidad. Y la reflexión para nosotros es que cuando no perdonamos, nuestros reclamos en contra de nuestro prójimo son propensos a tener una severidad implacable. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Ahora, el que le debía al recién perdonado le dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Repitió las mismas palabras, haciéndole la misma petición que él recién había hecho. Pero lejos de que éste también proceda con misericordia como el rey procedió con él, puso al otro hombre en una cárcel de deudores. ¿Qué vemos aquí? Que muchas veces con tanta facilidad nos olvidamos que Dios nos ha perdonado y mucho y demasiado. Y es más, que aún nos sigue perdonando cada vez que le fallamos. Pero que sin embargo, nosotros muchas veces somos implacables, somos cerrados para no perdonar a los que nos ofenden. Y es por eso que esta enseñanza del Señor Jesús nos trajo una demanda de cómo debe ser siempre la relación entre hermanos de la fe y la relación del perdón con nuestros seres más cercanos y el prójimo que necesita nuestro perdón. Debemos manejarnos siempre de esa forma. Ahora viene el juicio para el siervo que no perdonó. Leamos los versos 31 a 34 que dicen así: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Increíble, ¿verdad? Dijo Jesús que viendo sus consiervos lo que pasaba, con esto nos podemos dar cuenta que no hay mención en la parábola de algún tipo de cargo de conciencia del primer siervo acerca de su conducta.
Tuvieron que ser sus consiervos los que reconozcan el error que éste había cometido. Y es precisamente como casi siempre pasa dentro del corazón de alguno que tiene falta de perdón. No se da cuenta que lo tiene o cree que ya ha perdonado. Cree ya en su película, digo yo, que ya ha perdonado. Pero sus palabras acerca de esa persona o su trato hacia esa persona, si la tiene cerca, lo delata. Le habla de una forma áspera, no lo ha perdonado todavía. En resumen, otros podían ver la maldad que él no podía ver. Y es que muchas veces, en referencia a nosotros, muchas veces somos, para nuestra vergüenza, ciegos a nuestra conducta pecaminosa y carnal, en ese sentido, en la falta de perdón. Ahora, dice la palabra que su señor entonces, al enterarse de todo esto, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Cuando el Señor escuchó esto, estaba muy enojado y era obvio porque simplemente este hombre estaba mal. Se le había perdonado tanto que era absurdo que él no perdonara. Y así de absurdo también es ante los ojos de Dios cuando nosotros no perdonamos de corazón, cuando un cristiano vive con una falta de perdón en su corazón hacia otro cristiano, hacia su prójimo o hacia algún familiar que tiene cerca. ¿Y qué pasó en esta historia? Entonces el rey le dio al primer siervo lo que merecía conforme al proceder de su corazón. Ejecutó su justicia sobre este hombre en lugar de darle esta vez misericordia. Capítulo 2, verso 13 de Santiago dice esto: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Jesús dijo esto en Lucas 6, verso 36, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Dice el Salmo 18, verso 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Repito, con el misericordioso Dios se mostrará misericordioso. Y Jesús termina diciendo, dentro de este pasaje principal que estamos estudiando, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor lo está encasillando todo esto dentro de la relación entre hermanos, dentro de una congregación, dentro de su iglesia. El principio es claro. Dios nos ha perdonado una deuda tan pero tan grande que cualquier deuda que se nos deba a nosotros es insignificante en comparación a la que teníamos nosotros con Él. Cualquier deuda es pequeñísima en comparación a nuestra deuda de pecados contra Dios. Ningún hermano o ser querido podría ofendernos en la misma extensión que mis pecados han ofendido siempre a Dios y que siguen ofendiendo a Dios. Este principio debe ser aplicado a las pequeñas cosas que se han hecho contra nosotros y también a las cosas grandes que se han hecho contra nosotros. Queridos amigos y hermanos, aquí cabe otro punto. Hay muchos cristianos que retienen el perdón de otros por razones equivocadas y se sienten completamente justificados al hacer eso. Hay gente que, aunque parezca mentira, retienen el perdón que deben dar hacia otros. Su razonamiento funciona así: no debemos perdonar a cualquier persona que peque contra nosotros hasta que se arrepienta apropiadamente. Y esto jugando un poco a ser dioses, ya que Dios no nos perdona si no hay arrepentimiento, obviamente. Pero Él es Dios. Él es Dios. A Él no se le ha perdonado nada. A nosotros sí. Y a veces decimos, pero si no se arrepiente, entonces ¿cómo lo vamos a perdonar? Si Dios enseña que hay que arrepentirse para luego recibir su perdón. Pero ese pensamiento, queridos amigos y hermanos, es incorrecto. El perdón debe darse de todo corazón y de forma definitiva y no solamente de palabra y punto. Otro caso también puede ser el del cristiano que dice que ha perdonado a alguien, pero que sin embargo espera que esa persona reciba de alguna manera el castigo de Dios por lo que le ha hecho. Sí, yo te perdono, pero sin embargo en su subconsciente, o no sé si de forma deliberada o muy presente, espera que esa persona reciba el castigo. Esto es algo así como que, está bien, Señor, tú me dices que yo perdone, está bien,
yo perdono, porque yo te obedezco, porque yo soy tu hijo, yo soy creyente. Yo te perdono, Señor, me dijiste que lo perdone, yo lo perdono. Pero eso sí, Señor, tú no lo perdones. No lo perdones tú, Señor, castígalo, no sé, quiero verlo, quiero verlo. En esta vida, no, como dice por ahí un humorista, no. Así no, así no. El que perdona entierra para siempre esa situación y no está pendiente de algún tipo de karma sobre la otra persona. El que perdona tampoco está esperando que la otra persona se le acerque a pedirle perdón de rodillas. No, es algo que nosotros damos de corazón, es nuestra iniciativa. El que tiene esa expectativa, después de que supone que ha perdonado, déjeme decirle que no ha perdonado a la otra persona, no lo ha perdonado de verdad. Es más, sigue en pecado delante de Dios. Sigue viviendo el pecado de la falta de perdón en su corazón. Queridos amigos y hermanos, el perdón no es opcional, es un mandato, es una orden. No es una sugerencia, está en imperativo. No es una sugerencia, no es si quieres, no es depende de, no es si es que, tienes que perdonar y punto, es un mandato. Y es más, solo tenemos una real comunión con Dios si es que de forma continua perdonamos a otros sus ofensas. Cristo lo enseñó así cuando nos enseñó a orar y nos dijo que oremos diciendo, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está en imperativo, es una orden, no es negociable, no está condicionada. Está claro, ya que si nosotros no perdonamos a los otros sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas contra Él. Y si vivimos en una falta de perdón permanente, estamos en una cárcel. Tengamos muy presente el castigo del hombre que no perdona en la parábola que muestra Jesús. El Señor le entregó a los verdugos, el Rey lo entregó a los verdugos. Y es algo tan cierto que hay muchas almas pobres que son torturadas por su propia falta de perdón hacia otras personas, incluso siendo cristianos, que es lo lamentable. De forma permanente recuerdan el agravio y esto los atormenta de día y de noche. Se despiertan recordando a esa persona que los ha ofendido. Y se acuestan pensando en esa persona y odiándolo cada día más. Pero sin embargo dicen que lo han perdonado, pero sin embargo viven atormentados. Amigos y hermanos, la falta de perdón, siendo ya cristianos, definitivamente no es algo con lo que Dios quiere que vivamos y punto. Por eso es el título de esta prédica, la cárcel de la falta de perdón. Y terminamos con esto. La falta de perdón puede amargar a un cristiano. Y un cristiano amargado por tener falta de perdón en su corazón es un desgraciado. Lamento decir las cosas como son porque puede herir la susceptibilidad de muchos que hoy están con esa situación de falta de perdón en su corazón, pero el que tiene falta de perdón, el que vive con eso es un desgraciado y a pesar de conocer a Dios vive una vida de desgraciado. Y no se asusten porque no lo digo yo, lo dice la Escritura en la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Donde señala que debemos tener cuidado de que no brote en nosotros ninguna raíz de amargura y que no sea que nos deje esa raíz de amargura fuera de la gracia de Dios. El peligro es muy serio, queridos amigos y hermanos. Ya ven la importancia de tratar estos temas en los púlpitos, en las congregaciones. Hay que perdonar. Muchas veces hay falta de perdón hacia nuestros padres, hacia alguien que nos hizo daño en algún momento de nuestra niñez. Aún esa falta de perdón nos acompaña hasta este día. Debemos ser ministrados en esa área y perdonar a esa persona que nos hirió cuando éramos niños, ese maestro, ese adulto que era un familiar, o ese papá o esa mamá que tuvo palabras o actos grotescos contra nosotros. Debemos perdonarlos de corazón.
Hay falta de perdón muchas veces hacia algún familiar, hacia un esposo, hacia una esposa. Hay mujeres que tienen este problema de falta de perdón, que no olvidan que algo les hizo el esposo en el año 1980. Aunque hoy supuestamente te lleves bien, aunque te haya pedido disculpas o perdón tu esposo o tu esposa por algo malo que te dijo, sin embargo sigues llevando en tu corazón eso. No es que estoy yo esperando prácticamente que venga y se arrodille sobre piedras delante tuyo y te pida perdón. No. El perdón no es esperar de que esa persona venga hacia ti arrodillado en piedras o arrodillado, humillado, para que recién tú lo perdones. No. Así no funciona. Eso no es lo que enseña el Señor. Debe nacer de ti, aunque esa persona al final de cuentas no venga hacia ti a pedirte perdón. Tú perdona y suelta a esa persona, porque es una atadura, es una cárcel, es una opresión sobre tu vida la falta de perdón. Hacia un esposo, una esposa, hacia una autoridad, hacia un profesor, una profesora, un maestro, un entrenador de algún deporte. Debes soltar, debes perdonar. ¿Cuánta gente no me hizo daño, queridos amigos y hermanos? Antes de que venga a los pies de Cristo. Gente que de niño me hizo mucho daño, incluso sufrí abuso. Pero yo perdoné. Porque si yo no perdono, la gracia de Dios no hubiese llenado mi vida. Gracia que hoy me acompaña y me permite vivir toda esta vida maravillosa que estoy viviendo y estar delante de ustedes predicando la palabra libre de toda falta de perdón. Falta de perdón hacia alguna persona de autoridad que en un momento de pequeño o ya de adulto te hizo daño. Cristianos recordando siempre la triste historia de cuando le hicieron daño. Y sabes que esa persona, ni por enterada, querido amigo y hermano. Y lo peor de todo es que muchas veces esa falta de perdón ni siquiera la hemos notado en nosotros. Y es la que está dañando nuestra relación con Dios y nos está impidiendo que su gracia nos lleve a vencer y lograr lo que debemos lograr en esta vida, dentro de sus planes perfectos. Por eso dice la palabra, es tan maravillosa. Cuidado, va a brotar alguna raíz de amargura en ustedes y eso impida que alcancen la gracia de Dios. Muchos hoy viven en esa raíz de amargura por la falta de perdón y no le han entregado esa situación al Señor. Y para eso hice esta prédica. Nosotros tenemos la gracia de Dios, para que esa gracia bendita de Dios, ese favor, nos ayude a perdonar a las personas que nos han ofendido en esta vida. Es así, queridos amigos y hermanos, créanlo de todo corazón. Por favor. Ahora quiero guiarlos en una oración para poder perdonar a todos aquellos que los han ofendido hasta ahora. Ore conmigo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, recuerdo esto que me hizo tal o cual persona. Tú sabes el nombre. Tú sabes quién fue, Señor. Me hirió, me hizo daño. Puede ser un padre, una madre, puede ser un profesor, puede ser un esposo, una esposa. Puede ser un hermano dentro de una congregación, un líder, un pastor, que me hizo daño, me hirió. Me hirió con sus palabras. O mi papá me dijo esto o aquello y me hirió profundamente, me dejó marcado el resto de mi vida. Que hasta el sol de hoy tengo 50 años, 60, 70 y no puedo perdonarlo todavía. Señor, ayúdame con tu gracia en esta mañana, Señor. Yo sé que ustedes están orando conmigo. Ayúdame con tu gracia en esta mañana. Y si puedes, ponte sobre tus rodillas. Dame tu gracia, Señor. Dame tu gracia, Señor, para poder perdonar. Para poder perdonar. Di conmigo, yo perdono. Menciona tú a esa persona. Yo te perdono. Y pongo lo que me hiciste en manos de Dios. Te perdono para siempre. Y quiero ser libre de esta falta de perdón. Mi Dios, quiero salir de esta cárcel en la que me encuentro, Señor. Esta atadura, esta opresión.
Esto que me perturba cada mañana, cada mediodía, cada noche al acostarme. Quiero ser libre de esto, te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Y también, Señor, te pido que tú me perdones. Luego que ahora yo he entregado esta falta de perdón, te la he entregado, Señor. Te pido que ahora tú me perdones, como dice tu palabra. Que si perdonamos a los hombres sus ofensas, tú también nos perdonas a nosotros. Te ruego me perdones, Señor, en el nombre de Jesús. Y una vez más pongo mi vida en tus manos, Señor. Haz conmigo lo que tengas que hacer, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo.